quería empezar. La clase de hoy va a ser una clase muy importante. Para algunos ya serán cosas que ya conocen, para otros serán una herramienta nueva y muy buena en la creación de nuestra realidad conscientemente, sin depender de los paradigmas imperantes, geometrizando conscientemente y siendo conscientes de que nosotros generamos y creamos nuestra realidad. Esto es muy simple, es saber que dependiendo de cómo nosotros intencionamos las cosas, y de lo que nosotros estemos cultivando es lo que vamos a recoger, la cosecha, sin más ni menos. Es así de sencillo. Es una simplificación muy buena para todo esto. Sin embargo, vamos a entrar un poco en el glosario y vamos a entender el trabajo que vamos a hacer hoy. La clase del viernes se divide en varios módulos, o sea, esta clase de hoy. Un saludo de bienvenida a estudiantes nuevos. En este caso es Arturo que se nos ha unido. Se nos ha unido también algunos más que hoy no pueden estar, me han escrito por interno. Sin embargo, bueno, pues el clan está creciendo, eso es súper importante. Y por parte bueno, de la escuela de Andrea también está creciendo, o sea, eso es súper importante. Nuestra intención en todo esto es que la geometría sagrada llegue a todos los rincones posibles. Y quien esté preparado para... Carly, bienvenida. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Carly, mucho Hola, gusto. hola. Ay, Hola, ¿qué tal? Igual. ¿Perdón? Te iba a decir, Este, ¿qué tal estás? no, yo primero ya. Los chicos aquí de México le preguntas qué tal estás y se van. Ay, ya estás No, ahí. perdón, es que no escuchaba porque tenía la tele Era broma, era broma. ¿Qué tal me estás? disculpa. Bien, gracias. Muy bien, muy a gusto. Oye, Salí tenía a una... correr en la mañana también. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, súper importante. El deporte, súper importante. Ay, me va a matar. Elsa, que se me ha olvidado mandarle el link, pero bueno, está ahí conectándose. Vale. Sí, qué Perdón, bien. perdón. Es que ha habido un montón de contratiempos, la verdad. Que es súper importante, Carly. ¿Tú habías hecho deporte ya antes? Sí, sí, practicaba CrossFit, ¿lo ubican? Ah, El bien. deporte CrossFit de alto rendimiento, sí, hasta llegué a ser coach. Eso me ayudó muchísimo a confiar en mí misma, a saber mis debilidades, mis fortalezas, y de alguna forma sí como que le di como algo de conexión con la espiritualidad, nada más que físicamente. Sí, la verdad tiene muchísimo que ver todo esto y ya tiene como 2 años que no lo practico, pero pues sigue en mí, después desde los 26 años, ya tiene como casi ya 8 años. Bien. Sí. Yo he sido practicante de CrossFit, de hecho estaba enganchado, lo he dejado una temporada porque cerraron todos los gimnasios aquí en España a consecuencia de lo del COVID y demás. Y también Ah, estaba sí. practicando lo de Wushu y entonces se me complicó un poco con unas pocas de lesiones que me salieron y sabes que lo de CrossFit tienes que estar al 100%, porque como es muy explosivo y de mucha potencia, como tengas una pequeña lesión, la espalda como yo tenía, pero sin embargo es uno de los deportes para mí, en cuestión de transmutar, de los mejores, porque es, o sea, Sí, cuando empiezas y cuando terminas, estás que te comes el mundo, una vibración, una energía impresionante. Es increíble, sí, lo recomiendo al que sí. no lo haya hecho que lo practique. Además, Uy, no hay sí, una clase con otra que se repitan los ejercicios. exactamente. Es un reto con uno mismo. Sí, además no compites con nadie. No compites con nadie. Yo, por ejemplo, hay una cosa de CrossFit que no me gustaba, que por ejemplo es a la hora de hacer las dominadas. Yo, por ejemplo, como hago calistenia, me gusta hacer un muscular completo o hacer la ejecución. Sin embargo, en el CrossFit utilizas mucho el peso y el impulso de tu propio cuerpo. Entonces, es un poco, es a lo mejor con lo que no Claro. conecto al 100%, pero por lo demás, todo perfecto, la verdad. Ah, pues muy bien, muy Sí, bien. ahí te das cuenta que tienes que mejorar, qué es lo que no te gusta pues para seguir a lo mejor escalando el movimiento, cómo lo vas reforzando y lo que no te gusta pues es un reto también y es lo que me encanta de CrossFit, sí me fascinó. Igual hay cosas que ya no pude hacer por igual que me lesioné un poquito el tobillo, pero pues sí, yo creo que sí voy a seguir. Necesita eso mi alma ya otra vez.
Bueno, además es un deporte que como lo hagas 3 veces a la semana, te mantiene bien. 1 hora y media, Sí. por ejemplo, 1 hora y pico. 1 hora, ajá. 1 hora, o sea, bien hecho. Es que yo lo utilizaba más tiempo porque calentaba bastante. Para evitar... Es que sí hay que entrenarle y hay que ver, o sea, hay que calentar y aparte también hay que enfriar el cool down, que le dicen, y es súper importante también. Es bonito. La verdad que sí. Bueno, Elsa, bienvenida. Gracias. Perdóname la vida porque se me ha olvidado mandarte el link. Hemos andado con unos contratiempos y al final se me ha pasado. Hemos andado un poquito ahí a la carrera. Pero bueno. No te preocupes, que yo tengo que aprender. Bueno, lo has hecho tú solo esta vez y mira, ¿has visto? ¿Cómo? Que esta vez lo has hecho tú sola y te ha salido perfecto. ¿Has visto? Sí, sí. Silvia, Elsita, bienvenida. qué gusto. Hola, buenos días. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Silvia? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Para mí son buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, para nosotros buenas tardes. Muy Buenas bien, tardes. muchas gracias. Has quitado la cámara, la habías puesto un momento, pero bueno, lo has quitado. Sin embargo, libre albedrío. Aunque yo animo a que pongamos todos la cámara. ¿Por qué? Porque así Mira, interactuamos, conectamos ok. y de eso se trata, que va a ser además un trabajo de interacción, ¿no? Y de conexión con los compañeros y sabiendo que por menos vamos conectando y sincronizando y conectando los unos con los otros e interactuando, vamos a ir geometrizando y vamos a crear entre todos, de alguna manera cuánticamente, pues una resonancia y una geometría que vamos a ir creando única nuestra. Así que yo animo a quien pueda, en la medida de lo posible, por ejemplo, René, no, porque está en tutoriales y demás. Elsa, yo me imagino que estás con la bebé, así que bueno, yo te comprendo perfectamente, pero sí que animo, en la medida de lo posible, a todos los que puedan, menos a ti, Arturo, que estás conduciendo, y a ti te vamos a dejar que conduzcas tranquilamente y que te centres en la carretera. Sí, gracias. Y bienvenida, Silvia. Es un placer y un honor tenerte con nosotros. ¿Vale? Y bueno, sin más, vamos a empezar. Para los que se acaban de unir, estaba hablando que hoy la clase va a ser una clase bonita, dinámica. Vamos a hacer un repaso pequeño a las clases anteriores para que no perdamos nada de lo que se ha hecho. En el caso de Arturo, de Silvia y bueno, de los compañeros que se vayan uniendo, vamos a hacer alguna clase de refuerzo, una clase de nivelación, pues para que se sincronice con el resto de los compañeros y vayamos todos a la par. ¿Vale? Decir y agradecer mucho, por ejemplo, en este caso a ti, Carly, y a todos los compañeros. Trini, te tengo vigilando. No has entregado... Te digo por qué. Me gustaría que, por favor, entregaras tu libro mágico, entregaras la botella mágica también, cuando puedas, en la medida de lo posible. Si sabes que no es obligación ni que es... Pero si estás hablando, hay que darle el audio. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. El libro mágico es donde estamos escribiendo las clases o es el que es para hacer la escritura terapéutica. Pues mira, es para lo que tú lo quieras utilizar. Lo importante del libro mágico es un arte que tú mismo vas a crear. El único requisito que se necesita es que tenga algo de geometría sagrada, o algún símbolo o algo que tú decidas. Mira, pues yo tengo este y aquí es donde pongo todo, ¿no? Bueno, pues perfecto. Pues eso es lo que yo me Estoy refiero. escribiendo. Ah, fantástico. Estoy escribiendo cosas. Fantástico, fantástico. Estoy haciendo dibujos. Muy bien. Qué bonitos, qué bonito dibujas, Oye, qué dibujos, bonito. sí, señor. Te felicito. Muy bien, muy Sí. bien. Sí ando al corriente, nada más que Muy bien, ahí. ando haciendo cosas. Trini, escúchame. Esto es lo importante. La botella igual la tengo. Ajá. El compartir. Esto que nos estás enseñando ahora, compartirlo, por ejemplo, en el grupo del chat. ¿Por qué? Porque así reforzamos y Claro. nos comentamos a todos. ¿Vale? Así Sí. que sí te invito a que Vale. terminemos la clase que lo compartas. O sea, claro. La botella también la tengo por aquí y puedo ir a sí, por traerla. favor.
Y tú, Carly, lo mismo, ¿Puedo que presumirles tu entregaste botella? el libro mágico, que no lo he visto, pero que lo vi un poco por ahí. Ah, por dentro. Y lo Por demás dentro no he enseñado, pero sí es igual bueno, no tan. Wow, mira qué bonita botella. A ver, Trini. Sí, esta es la ¡Qué botella, no sé si pueden ver, bonita! ¿Y cómo lo tiene una hiciste? geometría aquí. ¿Lo hiciste ese símbolo, Ajá, la flor de sí. la vida? ¿O venía con la Qué bonito. botella? Sí, es que ya venía con la botella, es que aquí hay una banda que hace botellas de geometría sagrada. Joder. O sea, ¡Qué hacen botellas de bonito! cristal y ya les ponen la geometría. Y esta es una de Ay, yo ellas. quiero una. Está muy chida. Qué bonita, sí, señor. Está súper Sí, chida. Bien, muy sí, bien. está buena. ¿Dónde estás, Trini? ¿En qué Es lugar? en Suiza, entre Suiza y Francia. Ay, estás Ajá. hasta por allá. No pensé que estabas aquí en Sí, México. no, Ah, ya mi no. vuelo es en 2 semanas. Ay, Regreso en mira dos qué bien. semanas. Trini, Pero tú, Sí, ¿a dónde llegas de México? ¿De dónde eres? voy a llegar a Cancún y después tengo que trabajar en Solferino como 2 semanas. Voy a estar construyendo un super adobe, unas Ay, qué estructuras bonito. de arquitectura muy chidas. Y voy a estar ahí 2 meses. Después regreso a Oaxaca, que es donde tengo la base, Ah, ¿no? Mi casa, los proyectos y todo. ay, Ujú. qué padre. Te va a ir súper bien. En Cancún también es muy mágico. La cultura maya, increíble Sí, también. en Yucatán, en la selva, la jungla, las Yucatán, yo soy frutas, de Yucatán. los cenotes. Ah, tú eres de allá, ¿no? Ay, sí, pero no vivo ya ahorita. Yo estoy aquí en Ajá. Guadalajara, Jalisco. Aquí no hay Ah, órale. mucho de eso, Ujú. pero qué Yo estuve bonito, ahí sí. hace 6, 7 años en Huachimontones, ¿no? Hay unas pirámides que son Ah, es lo que circulares. dicen. Creo que es lo Ajá. único que hay de tipo De zona arquitectura de por arqueológica. ahí. Ajá. Sí, Sí, no he está ido. Voy chido. a ir, Sí, está voy a ir. interesante. Hay pocas pirámides circulares, ¿no? En el mundo y esa es una de Sí, las que está. hay. eh, es geometría sagrada totalmente. Tienen que Sí, venir, claro. chicos. Sí. por supuesto, por Ujú. supuesto. Además, ya nos hiciste invitación a tu casa preciosa, así que eso no se puede. Adelante, claro que sí. Ya de paso vengo. Oye, Trini, se me estaba ocurriendo una Sí, cosa. claro. Cuando has comprado esa botella, podías hablar con esa chica, que si la ella la Ujú. fábrica, la podría vender, por ejemplo, en Amazon, y seguro que Sí, se lo deja en las manos. puedo pasarles el contacto, sí. De hecho, tienen varios diseños. Es una familia que hace botellas de geometría sagrada de vidrio y les ponen, hay botellas que tienen más cosas, ¿no? Que tienen otros símbolos, pero su viaje es como hacer, geometrizar el agua. Qué bonito. Qué bien, qué Ujú. bien, qué bien. De Sí, hecho, les puedo dar la lo info. haremos más adelante, porque va a ser una de nuestras herramientas, como la de Sí, intencionarla. claro. Bueno, Ujú. chicos, muchísimas gracias, Trini, por tu aportación. La verdad, me ha encantado. ¿Ves? De nada. Yo sí que, por favor, lo pido, que eso que tú Sí. tenías, este tesoro que tenías ahí, tanto el libro mágico como la botella, compartirla en el Ajá. grupo. ¿Por qué? Porque de nada sirven las Ujú. riquezas que tenemos si no las compartimos. Y Sí, eso es lo que claro. tenemos que compartir, porque nos ayudamos los unos a los otros, crecemos juntos y nos retroalimentamos. Así que la Ujú. medida de lo posible para tomar conciencia sobre ello. Y bueno, Claro. muchísimas gracias. Pues vamos a ello. André, Gracias. al ataque. Vale, luego ya le preguntaré de esta forma porque si no se nos va a hacer y queremos que la clase sean como mucho de 2 horas para que no sean tan largas porque yo sé que muchos tienen muchas ocupaciones y demás y bueno, pues yo creo que una clase de 2 horas, hora y media, hora 45 o 2 horas ya es bastante y sin embargo siempre nos estamos extendiendo y se nos va a las 3 horas porque cortamos. Así que otro punto y otro módulo que teníamos para la clase de hoy era hablar sobre los avances de las tareas encomendadas. Sin embargo, bueno, lo voy a hacer luego la pregunta en el WhatsApp y bueno, pues cuando puedan, pues me contestan y ya está, para ir avanzando. Y vamos a ir a hacer un pequeño repaso de las clases anteriores y el tema de hoy que va a ser, bueno, la vibración, ese tema tan importante que todo el mundo habla de vibrar alto, qué es la vibración, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hoy vamos a trabajar uno de los principios herméticos, que es el principio de vibración. ¿Vale? Así que, André, cuando quieras.
Prefiero, fíjate, prefiero empezar con el principio de vibración y luego vamos a ir con los avances o sea, con el repaso de las clases anteriores. ¿Vale? Porque como está todo conectado, así lo vamos a vincular de una manera mucho más estratégica. ¿Vale? Pero bueno, esta clase vamos a comenzar de manera diferente y, y como hoy día hemos tenido un poquito de contratiempo, eh, los voy a invitar a que todos cierren sus ojos. Los voy a invitar a que por favor cierren sus ojos. Eh, Vamos a colocar las manos sobre nuestro corazón. Vamos a colocar las manos sobre nuestro corazón y vamos a pedir asistencia divina. Vamos a pedirle a nuestro ser superior que nos podamos conectar con él. Nos vamos a conectar con Dios. Vamos a conectarnos con el universo y le vamos a pedir a nuestros maestros ascendidos, a nuestros guías, que, que hoy nos asistan y nos acompañen en esta clase, para que esta clase, el desarrollo de esta clase, sea de manera armónica, para que nos podamos llevar todos los aprendizajes que tenemos, que nos vamos a entregar. Para eso nos vamos a imaginar, que sobre nuestra cabeza se abre un tubo de luz blanca y estamos dentro de ese tubo de luz protegidos. Vamos a estar todos seguros, vamos a estar cómodos y vamos a abrir nuestro corazón a esta bonita clase de hoy. Vamos a agradecer a la divinidad por estar en este sagrado espacio, conectándonos con nuestro corazón y desarrollando la maestría del corazón. Agradecemos a todos los maestros que nos asisten en este momento. Agradecemos su luz, agradecemos que nos conectamos desde el corazón con el amor y con la luz. Gracias, gracias, gracias. Pueden ir abriendo sus ojitos lentamente. Ya, ahora que tenemos otra energía, ahora que tenemos otra energía más bonita y estamos bien, porque se les nota en las caras, fue súper breve, pero vamos a empezar a hacer esto en las clases, ¿les parece? Así que ahora comenzamos con nuestra super clase de la ley de vibración. Ahora les voy Nosotros siempre hemos estado haciendo, vamos, siempre hemos pedido asistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se cae el wifi, muchas veces pueden pasar cualquier cosa. Que tengas un café cerca del teclado y se te caiga. O sea, cosas absurdas que puedan pasar, pues pueden pasar. Las leyes de Murphy también existen, no sé si las conocen, así que también hay que tener cuidado con ello. Y por eso, a partir de ahora, pues yo creo que vamos a empezar todas las clases pues pidiendo asistencia a nuestros guías, a los maestros ascendidos, a nuestro ser superior, como acabamos de hacer ahora. ¿Por qué? Porque es una forma también de cambiar y de modificar la vibración y de invocar simplemente la luz hacia nosotros para que todo vaya perfecto, como está yendo ahora mismo. Así que, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la vibración. Según los principios herméticos, bueno, la mente modifica la vibración. No sé si alguien es un poco conocedor o ha leído o le gusta lo que es la física cuántica, se sabe perfectamente cuando se observa la dualidad de partícula u onda, cuando es observada se puede comportar como onda y cuando no es observada como partícula, dependiendo del observador, ¿no? Lo cual eso significa, eso está demostrado, no es algo que sea
o sea, está demostrado en muchos procesos tecnológicos a través científicamente también está demostrado y, sin embargo, bueno, nosotros lo sabemos que es así. O sea, ¿qué persona, por ejemplo, que se ha sacado el carnet de conducir, por ejemplo, hace poco, da igual que sea chica o chico, y, por ejemplo, nadie le mira y aparca sin problema ninguno, y de repente ve que le están observando y de repente le sale todo mal, por ejemplo? ¿Por qué? Porque la mente, o sea, cuando alguien se siente observado, simplemente, o sea, vibramos de otra manera. Es más, hay, por ejemplo, en estudios psicológicos, en estudios de psicología, por ejemplo, si tú, dependiendo de tus roles, ¿no?, de tu realidad, de tus creencias, de tu forma de cómo te hayas criado, por ejemplo, si tú piensas que frente a las autoridades puede ser un profesor, puede ser la policía, puede ser tu jefe, tu jefa, tu madre, tu padre, tu hermano mayor, quien sea, tu marido, tu mujer, quien sea, algo que tú identifiques como autoridad. De repente, si tú crees que ante la autoridad piensas que él piensa de ti que eres tonto, por ejemplo, porque podría ser, va a pasar algo muy curioso. Siempre que estés frente a esa persona o ante alguna personificación que tú identifiques como autoridad, te vas a comportar como si fueras tonto, pero no porque lo seas, simplemente porque es lo que tú crees. Lo cual esto significa lo siguiente, que la mente modifica la vibración tanto como para ti como para las de otras personas. Y lo hemos hablado otras veces, cuando tú simplemente le deseas el bien a una persona, le estás cambiando la vibración. Cuando le deseas el mal, también le cambia la vibración. Bueno, el principio hermético en el Kybalion, no sé cómo andarán, luego ya hablaremos sobre ello, pero el Kybalion, yo sé que muchos lo conocen, sin embargo sí quiero que sea súper importante que lo interioricemos, porque de nada sirve el conocimiento si no lo llevamos a la práctica. Entonces, el entender que el Kybalion, por ejemplo, esos 7 principios interactúan en nuestra realidad y como nosotros modificamos y creamos nuestra realidad sin depender o dependiendo de los paradigmas diferentes, conociendo esos principios y sabiendo cómo las leyes superiores se pueden utilizar para anular o bloquear las leyes inferiores, tenemos una herramienta bestial de conocimiento para poder crear nuestra realidad. E incluso en este caso, una cosa tan importante como es la vibración. Antes de pasar, el otro día, en la otra clase, estuvimos hablando de una tecnología intrínseca que tenemos todos, una impronta que tenemos divina en nuestro ser, ¿no? Y cuando adquirimos conciencia de ella, simplemente podemos cambiar nuestra vibración. Y estuve hablando, ¿no?, por ejemplo, de lo que cuando nosotros pensamos, hablamos, sentimos y hacemos en coherencia, creamos una realidad, porque cuando todo es en coherencia se crea una vibración, y al vibrar, esa vibración geometriza el espacio, y al geometrizar el espacio es cuando realmente empezamos a traer a nuestras vidas, ley de la atracción, como muchas veces se conoce por ahí, no como está puesta en el Facebook, que por ejemplo pida al universo y no sé qué, no se trata de pedir. Tú vas a traer a tu vida lo que necesites o simplemente vas a traer lo que eres. Es más, en un curso de milagros, no sé si alguien lo conoce o lo ha estudiado o lo ha hecho, en un curso de milagros ser equivale a tener, ser es igual a tener. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces, eres. Y al ser, vibras. Y al vibrar, tienes. Así de sencillo. Entonces, teniendo conciencia realmente de que cuando nosotros pensamos, que es lo más sutil, ¿no? Esto es como si fueran pasos de la magia. Decretamos a través de la voz, ya lo traemos a este mundo denso a través de la vibración cuando hablamos. Cuando sentimos, amplificamos por el chakra corazón ese Merkaba, ese toroide, lo amplificamos, que ahí es cuando estamos haciendo geometría sagrada. Y por supuesto, actuamos, porque no ponemos nada en marcha si no actuamos nosotros, no ejecutamos la acción. En este mundo denso no actuamos nada. Entonces, cuando hay esa tecnología de la que yo os estoy hablando, es cuando empieza a actuar. Y es simplemente eso, la vibración. Cuando empezamos a, vuelvo a repetirlo, pensamos, hablamos, sentimos y hacemos todo en coherencia, activamos lo que es la vibración, vibramos en armonía, vibramos en consciencia, vibramos en la gratitud y simplemente se nos va a dar en la vida, se nos va a presentar personas, situaciones, momentos adecuados, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, la situación adecuada. ¿Para qué? Para que todo sea en armonía con lo que nosotros estamos vibrando.
vuelvo a hacer un inciso en una cosa muy importante que es para mí. Yo siempre quiero llegar a todos y a cada uno de ustedes, como se hizo conmigo. Entonces, si en alguno de los momentos yo no me expreso correctamente, se para la clase hasta que se entienda lo que les estoy diciendo. Así que se para la clase, quiero decir que sin ningún problema, alguien que levante la mano a través del Zoom o que simplemente active el audio y pregunte sin más, porque aquí todos somos uno. ¿Quieres añadir alguna cosita, André? Bueno, como decía Roberto, que este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, ¿cierto? Nada permanece inmóvil. Y ambas cosas las van confirmando la ciencia siempre, todos los días, a cada momento. Cada nuevo descubrimiento lo va comprobando, que nada está quieto, que todo se mueve. Y este principio hermético fue enunciado hace cientos de años por los maestros en el Antiguo Egipto. La clase de hoy, como les decía Roberto, la clase de hoy va a ser más interactiva. Vamos a pedirles que hablen más, que nos pregunten más, que participen más. Así que esta es nuestra clase de hoy. Nuestra clase es del tercer principio de vibración. Marce, tú preguntaste algo. Levantaste la mano. Sí, o sea, yo tengo una pregunta que está y no está relacionada. Es que he estado escuchando el Kybalion y estoy viviendo el principio de la paradoja de la divinidad en mí. Y quiero expresarlo, y es que cuando estaba escuchando el audiolibro, había una parte donde decía que todo es ilusión. En algún momento de mi vida yo comprendí eso, pero siento que no lo había comprendido claramente. Entonces fue así muy impactante porque llegó a mí ese pensamiento como, o pues más que el pensamiento es la pregunta, entonces si somos una ilusión, entonces ¿qué sentido tiene cuidar de la vida, cuidar de mi cuerpo, cuidar de mis seres queridos, cuidar de esta tierra, si esto es una ilusión, ¿cierto? Y precisamente en ese momento iba conduciendo y veía las montañas al frente y yo decía, pero ¿cómo puede ser una ilusión esto tan bello? Pues ¿cómo puede ser que no exista? Pero luego llega a mí la respuesta, y es que ahí está el todo también. Entonces, en el todo se encuentra pues esta belleza. Entonces estoy viviendo ese principio de la paradoja en mí, o sea, es como que sé que es una ilusión, pero a la vez sé que es la unidad, es el todo. Pero antes era algo, era un pensamiento, no lo estaba viviendo en mí, o sea, supuestamente estaba muy claro, pero ayer como que sentí como que el espíritu me tocó y me llevó eso a vivirlo, a sentirlo. Esa era como lo que quería compartir, y si hay, pues si hay opiniones las recibo. Pues es que desde una perspectiva eterna sería como temporal, ¿no? O sea, sí existe, pero existe en un tiempo. Entonces sí, estamos viendo algo bonito, algo bello, pero desde una perspectiva eterna es temporal. O sea, existe en algún momento, pero va a dejar de existir en algún momento también. O sea, hay otras dimensiones donde ya es eterno, donde ya no es ilusión. O sea, nosotros apenas nos están preparando, ¿no? Para llegar a entender estos conocimientos elevados, ¿no? Pienso que la vida es como una iniciación para poder comprender
esos niveles altos, ¿no? Y el planeta Tierra está situado dentro de los mundos materiales, donde todo se recicla, nace, muere, nace, muere, nace, muere. Entonces, desde una perspectiva eterna, es como temporal, ¿no? Pienso yo, eso, así lo veo. No sé qué dicen los maestros. Sí, Trini, Gracias. totalmente de acuerdo contigo y muy buena esa pregunta, Marcela, porque has abierto la caja de Pandora. Me explico. Vamos a ver. Eso, claro, esa pregunta es normal que nos la hagamos todos. Sin embargo, créeme que vas a adquirir la conciencia suficiente para que lo entiendas por ti mismo. Sin embargo, voy a tratar de explicarlo con palabras No humanas. escucho nada. ¿Me oyes ahora, Trini? Oh, ya, Espera. ya. Perdí el audio un momento. ¿Tú, Marcela, si me oyes? Sí, sí te escucho. Y Voy a escucho ponerme también a los Trinity. cascos por si acaso se oyera mejor, ¿vale? Que mis audífonos se descargaron, entonces ya no tengo audífonos. La cosa Vale. es de que cuando habla Roberto, la voz de Roberto la escucho muy lejos y la de Lejos. los compañeros la escucho muy fuerte. Ajá. Le pasa a René también, no sé por qué será. ¿Ahora se oye mejor, Trini? Sí, ahora sí. Vale, le pasa también a René, no sé por qué será, pero bueno, debe ser por lo que sea, ¿no? Bueno, pues que muchísimas gracias, Trini, por lo que has aportado, porque en gran parte es así, como tú dices. Sin embargo, mira, sumando y ampliando un poco lo que tú dices, la pregunta de Marcela, ¿qué sentido tendría, ¿no, venir a vivir esta ilusión? Bueno, en este planeta precisamente, en este mundo, aquí mucha gente reencarna porque es un trabajo que tiene que hacerse de elevación y evolución. Elevación a través de un trabajo espiritual y evolución a través de adquisición de conocimiento. Una va de la mano de la otra. No se trata solamente de meditar y de tal, hay que adquirir conocimiento y el comprender. Y por eso este trabajo también de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque conoces a ti mismo y conocerás el universo. Conoces a ti mismo y conocerás a Dios. Conoces a ti mismo y conocerás la verdad. Bueno, en este planeta, en esta dimensión densa, por entenderlo de alguna manera, nosotros formamos parte de un todo, de algo, de un mecanismo muy, muy complejo, muy amplio, infinito. No sé si entendéis, el complejo infinito en una mente limitada como la tenemos ahora mismo, que es finita, inmortal. Entonces, entendiendo esto un poco, ¿qué sentido tendría, ¿no? Si ya somos todo y formamos parte del todo, el venir aquí precisamente a vivir esto? Bueno, el tiempo, tal y como nosotros lo comprendemos y lo percibimos, no existe. En una consciencia muy elevada es un eterno presente, un presente continuo. El tiempo, el pasado, como nosotros lo conocemos, y el futuro realmente es una percepción humana. Sin embargo, en este mundo es necesario, ¿por qué? Porque hay, entre lo que nosotros hay en el principio de causa y efecto, cuando tú generas una causa, en el espacio que se genera el efecto, eso es lo que nosotros percibimos como tiempo. ¿Vale? Y por otro lado, ¿por qué? ¿Qué sentido tendría el venir a vivir esta ilusión? No, pues mira, tú misma te has respondido, ¿no? El qué sentido tiene cuidarse el cuerpo, el qué sentido, sin embargo, te pones a observar una montaña y empiezas a sentir gratitud y empiezas a percibir la belleza. Una belleza donde una montaña, el agua que está corriendo por el manantial de una montaña, por ejemplo, ya tiene geometría sagrada en sí, no la del grifo, sino la de la montaña. ¿Por qué? Porque la montaña es una parte del todo que es ilusión, pero no es ilusión, es una parte del todo en la que ya es una realidad. O sea, todo lo que realmente se ejecuta en una ilusión es real. Pero, sin embargo, tenemos que vivirlo de esta manera. ¿Para qué? Para resignificar, para transmutar, para llevar luz justo ahí donde hay oscuridad. Si tú, por ejemplo, imagínate que tu cuerpo y todo tu ser fuera el universo, fuera toda la creación, ¿no? ¿Qué sentido tendría que, por ejemplo, amaras tu cara, amaras tu pelo, pero luego no prestaras atención, por ejemplo, a tu nutrición, o no prestaras atención a tu descanso, o no prestaras atención al cuidado de tu piel, ¿no? O sea, tendríamos que tener una conciencia para amar cada una de nuestras células de nuestro organismo, para amar a nuestras manos, a nuestros dedos, a nuestro cuerpo en sí. Entonces, deberíamos adquirir para esa conciencia una serie de vivencias y de experiencias para adquirir esa conciencia. Eso es lo que venimos a hacer aquí. Ahora,
Este planeta tiene algo curioso que no todo el mundo tiene el valor de venir aquí a tirarse, ¿no? Como yo digo, a reencarnar aquí. ¿Por qué? Porque aquí está el libre albedrío. El libre albedrío, un ángel nunca podrá obrar mal. ¿Por qué? Porque un ángel es bien, es luz. Entonces, su forma de obrar es buena, sin más. Nosotros podemos elegir ser ángeles o ser demonios en cada acto que hagamos, hasta en cada pensamiento. Tenemos esa posibilidad, poder actuar como una abeja y hacer que lo que una abeja, por ejemplo, que está polinizando, una abeja es súper importante para el ecosistema, ¿no? Y sin embargo también nos podemos comportar como una cigala, o sea, una langosta, que es una plaga, que por donde va arrasa. Y sin embargo tenemos esas dos naturalezas y las dos las ejecutamos a través del libre albedrío. El que viene aquí se enfrenta al libre albedrío y es ahí donde se hace el verdadero trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos elegir en amar al prójimo como a nosotros mismos, que ahí es donde está precisamente la ilusión. Cuando nosotros estamos viendo en los demás, en el reflejo de los demás, lo que a nosotros nos molesta, es ahí donde nace el ego. El ego es justo la parte de la ignorancia que ignora que formamos parte formamos parte del todo, que todos somos uno. Y mientras estemos con ese ego y esa ignorancia, que es lo que nosotros hemos venido a sanar y a transmutar y a resignificar y a llevar luz justo a ese ego para que transmute y para que se transforme en amor, es justamente lo que hemos venido aquí a vivir. Y cuando nosotros seamos capaces de ver en los demás y amar a los demás como nosotros mismos, por supuesto, primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás, es cuando empezaremos a desvelar el velo de Isis y empezaremos a entender que esta ilusión no es más que un propósito de vivencia y de experiencia para elevarnos y evolucionar. Espero haber aclarado un poco tu pregunta, Marcela. Sí, sí, es que finalmente lo que decía, sí, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho y lo que finalmente yo decía era que estoy viviendo la paradoja en mí. O Bueno, sea, es muy fácil decirlo desde el pensamiento, pero cuando ya habitas esa sensación en ti, porque yo he sido una persona poco mental. Solo en estos tiempos es que me estoy conectando con la parte mental. Yo he sido muy emocional, entonces yo primero para poder tramitar las cosas las tengo que pasar por mi cuerpo y por mi emoción. Entonces poder comprender eso en la paradoja, sí, ver que es una ilusión, pero en la ilusión también está el todo, que es aquello que puedo ver y que es construido también a través del pensamiento. Pues ha sido bonito. Pero quería compartirlo porque me parece importante escuchar otras maneras, otras formas para poderlo tramitar. es que lo es. De hecho, además, tu mente es una herramienta súper importante. Y si has leído, estás leyendo ahora el Kybalion, te darás cuenta que uno de los principios herméticos, sobre todo es con el que se inicia y se abre la puerta del Kybalion, ¿no? Es el primer principio en el que todo es mente, el universo es mental. Entonces te darás cuenta precisamente que a través de la mente es cuando vamos nosotros a transmutar y a resignificar todo lo que nosotros percibimos. Por ejemplo, si algo creemos que no es bueno, poder transmutarlo y polarizarlo en lo contrario. Entonces es súper importante lo que tú estás diciendo, que como no pase por tu mente y como no pase por ti, como no lo digieras tú, no eres capaz de absorber esa información. Entonces ese proceso que tú estás haciendo es súper, súper importante y súper bueno. Así que perfecto, perfecto, Marcela. Veo Marce, que... perdón. Ah, es que también Marce tiene que ver con el despertar de la conciencia, porque nosotros no estamos, en el fondo lo que estamos haciendo acá es que nos estamos volviendo conscientes de que estamos viviendo una ilusión vibratoria, y toda esta ilusión vibratoria está generada por la mente, ¿cierto? Eh, entonces es como despertar y dormirse y fluir siempre en la evolución de la conciencia. Estar alerta y cuando entendemos que tenemos que estar más alerta, que tenemos que ser más conscientes, que nuestra mente es la que modifica todo y que vivimos en una ilusión, eh, ya vamos entendiendo lo que significa el despertar de la conciencia. No sé si me voy explicando. Sí,
Sí, perfecto. Acuérdate que todo es mental y la naturaleza de la mente también es una ilusión. Vale, mira, ahora tenemos a Arturo que ha levantado la mano. Así que, dinos, Arturo. Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente. Quisiera compartir un poco sobre lo que dice Marcela. En alguna ocasión caí en bueno, hice una sesión de sonoterapia, pero yo no, de alguna manera mi alma o mi espíritu, no sé, como dicen, en este despertar espiritual, pues me quedé como volando. Entonces yo pedí apoyo a una persona de un diplomado que estoy tomando y me decía, pues llámate por tu nombre, empiézate a llamar en una taza con agua y, y empieza a cantarte a ti, pero llámate, ¿no? O sea, el ejercicio es de Arturo, ¿dónde estás? Arturo, ven, Arturo, regresa, Arturo, estás aquí y así. Entonces fue un ejercicio muy liberador en el cual a partir de ahí, como lo que comentaba Marcela, sentía en dudé de todo, ¿no? O sea, tanto de la parte material o física humana, que es, o sea, el trabajo, la escuela, la familia, los niños, mi persona. Empecé a dudar de esto, pero también empecé a dudar de la parte espiritual, ya, o sea, mi sombra era lo que estaba pidiendo como que, ya hazme caso, están pasando estas cosas a tu alrededor, pero era eso, ¿no? O sea, mi propia sombra que me estaba haciendo una jugada por ahí. Y llamándole a este chavo y haciendo este ejercicio, me decía, haz este ejercicio, pero tu sombra va a estar ahí, te va a hacer estos comentarios, pero tú no le hagas caso. Entonces, a partir de ahí viene una serie de eventos, de cascadas, de conocer personas, etcétera, que les ha pasado algo similar. Entonces, en esa situación, compartí una terapia, la misma que yo me apliqué a mí mismo y se la apliqué a otra persona y se sintió muy bien con ese ejercicio. Eso es lo que puedo compartir hoy en día. Ya he tomado, bueno, estoy tomando un diplomado de una terapia para conectar con el ser superior, conmigo mismo, con la naturaleza, con la tierra, con el universo. Entonces se me han abierto mucho los caminos, mucho los sentidos. He tomado un curso de geometría sagrada. Entonces también a partir de ahí he notado que soy un poco más exacto en mis tiempos. Me comentaba un maestro, es porque te respetas más, fluyo más, inclusive cuando voy de camino de un lugar a otro, a veces está libre el camino, algunas veces, o sea, llamémoslo casualidad o causalidad, o sea, simplemente el hecho me sorprende de que en una avenida hay muchos semáforos y todos en verde, todos en verde. O sea, y yo lo llamo es que estoy fluyendo bien, no estoy fluyendo padre, pero yo lo noto a mi yo del pasado y ahorita están en conjunto el yo del pasado y el yo del futuro se están confrontando, así como que se están dando una pelea donde cada quien o cada cual está tomando lo mejor hacia mi persona y hoy en día agradezco el hecho de estar aquí con ustedes, el hecho de poder conocerlos, el hecho de tomar este curso y en este proceso también en el que estoy de sanación con geometría sagrada, con solfegios, con frecuencias, que ha sido un trabajo muy fuerte, pero también no ha sido individual, sino también ha sido en equipo, ¿no? Y hoy en día les agradezco a ustedes por estar aquí, por acompañarnos. Y yo le diría a Marcela, a los demás compañeros, a Arturo, Beatriz, que no están solos, que cuando sientan alguna cuestión de que duden, la verdad es que no hay nada que dudar. Solamente hay que confiar en lo que el ser superior, nuestros maestros o nuestros ángeles y guías nos están diciendo, solamente hay que escuchar y confiar.
Gracias. Muchísimas gracias, Arturo, por tu aporte. Es más, es súper importante. Mira, lo que acabas de decir, cuando estuviste haciendo sonoterapia, nosotros aplicamos en la sanación vibracional, en este diplomado, la sonoterapia. Entonces, la sonoterapia es generar una vibración que armoniza geométricamente, fractalmente de todo tu ser, desde el microcosmos al macrocosmos, entendiendo la geometría sagrada como es, que es fractal, y alinea tus chakras, alinea tus células. ¿Qué es lo que pasa? Yo, en mis primeros contactos con la sonoterapia, personalmente, para mí fue como un exorcismo. Personalmente, porque tenía tantas sombras, como tú dices, tantos egos y tantas cosas que tenía que transmutar, que a mí, en lugar de sentarme bien, me sentó, o sea, tuve tener varios tratamientos de sonoterapia, varios tratamientos de trabajo con la mente, etcétera, etcétera, para poder resignificar todo eso. O sea, que el trabajo con la sonoterapia, que lo haremos también en su momento, de hecho es una de las herramientas de autosanación vibracional que nosotros utilizamos, muy importante. Y decir además una cosa, que tú has dicho algo súper importante, que estás con tu yo del pasado, alineando o sincronizándolo con tu yo del futuro. Hay que entender esto, que siempre siempre es el mismo yo, ¿no? Siempre es el mismo yo, sin embargo, no somos los mismos que hace unos años o hace un tiempo, ni seremos los mismos que mañana, ¿no? Cada segundo que pasa es como en la percepción nuestra, presente, pasado y futuro. Hay que entender que, por ejemplo, nuestro yo del pasado equivale en la magia, por ejemplo. Yo hablo mucho de magia, pero porque hay que entender que todo en la física cuántica y todo está relacionado, que antes no se creía en la magia o antes sí, y sin embargo es todo lo mismo, solamente que adquiere otros nombres. Y ahora la gran diferencia que tenemos un paradigma, una institución como es la ciencia, en la cual que para que algo sea veraz y sea real, hay que verificarlo a través de la ciencia y comprobarlo. Sin embargo, la ciencia nos está dando la razón, por ejemplo, a través de la física cuántica, como muchas cosas que no tienen sentido, aparentemente, como por ejemplo un entrelazamiento cuántico, o como a través de observar una partícula se puede comportar como onda o como partícula, ¿no? Como la mente modifica la realidad, ¿no? O sea, todo eso que puede ser mágico, también es comprobado científicamente. Bueno, pues la mente, por ejemplo, el futuro es el yo mental, por decirlo de alguna manera, y el pasado es el yo emocional. Y todo esto también equivale, por ejemplo, las personas que viven mucho en el pasado, por ejemplo, suelen tener ataques de ansiedad, y la gente, por ejemplo, que tiene mucho estrés es porque están viviendo en el futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta que no sincronicemos el yo del pasado y el yo del futuro en nuestro presente continuo, conscientemente y viviendo en el presente, vivimos un poco descompensados, porque es justo en el presente donde realizamos todos los cambios, viviendo en el presente conscientemente. Así que es súper importante lo que has dicho y lo que has aportado, porque todo está relacionado y si lo has dicho es porque tenía que salir. Y es justo alinear tu yo del futuro y tu yo del pasado en el presente. O sea, vivir el presente conscientemente. Así que gratitud por lo compartido. Y Por otra cierto, cosa también, perdón, otra cosa también que mencionabas era de que las cosas que a lo mejor nos molestan del otro, fíjate que lo que me está pasando ahora es de que identifico que las personas, más bien que yo me estoy hablando a través de las otras personas, por ejemplo, con mi familia. Me dicen muchas cosas de las que tengo que trabajar y eso me está pasando, ¿no? Hoy en día que algunas de las cosas que dicen o hacen las demás personas son cosas que me están dando una enseñanza, son personas que me están dando una enseñanza de los puntos claves donde tengo que trabajar mi persona. Ya no es tanto de que me moleste, sino es hora de, está esta situación, está esta persona, que estás vibrando tú para que lo logres pasar o qué estás vibrando tú para que veas cómo estás vibrando. No sé cómo tomar esa enseñanza que me están dando las demás personas, porque al final de cuentas todos somos aprendices y maestros. exacto, tú mismo lo has dicho, tú mismo en tu cuestión te has dado la respuesta. Todos somos aprendices y maestros. Desde la humildad, con amor, incluso el que la persona en la que más te saque de quicio, que puede ser tu hermano, tu hermana, tu pareja, quien sea, da igual. Siempre hay alguien que te saca de quicio. Yo personalmente agradezco a las personas que me sacaban de quicio, que me sacaban de mis casillas. ¿Por qué? Porque esos
eran mis grandes maestros, era justo donde tenía que trabajar ahí. Entonces, tomarte precisamente lo que ves en los otros, tanto lo bueno como lo malo, si ves lo bueno es porque, si ves lo bueno en los demás, es porque tú tienes eso bueno. Para el puro, todas las cosas son puras. Y si ves lo malo, es porque también tienes lo malo y es justo ahí donde hay que llevar luz, justo donde hay esa oscuridad, lo que tenemos que resignificar y transmutar. Hay mucho trabajo que hacer ahí porque hay, por ejemplo, el otro día abrimos una puerta muy importante que era el trabajo con la conexión con el niño interior y empezar a sanar el niño interior. Aparte de eso, el niño interior es equivalente también al subconsciente. Solamente un 3% del consciente, que nosotros estamos siendo conscientes de esa porción, realmente toda nuestra realidad está generada y creada por ese 97% de inconsciencia. Entonces es ahí justo donde hay que llevar salud. Es ahí justo donde tenemos que trabajar o sea, en el inconsciente. O sea, hay muchos patrones, muchas ideas limitantes, creencias limitantes, erróneas, etcétera, etcétera. Encima, si trabajamos muy interiormente ese subconsciente, nos damos cuenta que tenemos patrones heredados de generaciones anteriores a las nuestras y nos podemos retornar a 7 generaciones, a 14, etcétera, etcétera. Y son cosas que, bueno, pues todos de alguna manera hemos venido a sanar una parte, ¿no? Y hay alguien, la oveja negra de la familia, como se suele decir, que viene a sanar pues gran parte de nuestro linaje en este presente. Entonces, súper importante trabajar todo eso, desde el niño interior, desde lo que tú ves en los demás, todo, porque si te das cuenta que lo que tú ves en los demás y los demás eres tú, entonces todo tiene un significado mucho más trascendental y espiritual de lo que nosotros nos creemos. Porque si somos capaces, al que nos saca de nuestras casillas, al que nos enfada, al que nos irrita, incluso al que nos ataca, de verlo a través de los ojos de la compasión, y desde el amor, entonces hemos comprendido un gran mensaje que nos han traído otros maestros ascendidos como Jesucristo, Buda, etcétera, etcétera, que todo es una revelación, que todo es, que si somos capaces de ver desde el amor, no somos capaces, entonces no hay juicio, y al no haber juicio no tenemos que perdonar, porque el perdón solamente se utiliza en este planeta, no se utiliza en ningún otro, solamente en este planeta, igual que libre albedrío, en ciertos planetas que nada más venimos a trabajarlos aquí, precisamente por eso, ¿no? Entonces, si somos capaces de comprender que en el otro soy yo mismo, sería absurdo, ¿no? Odiarnos a nosotros mismos o atacarnos a nosotros mismos. Entonces es ahí justo donde empezamos a trabajar y a adquirir conciencia sobre ello. Es aquí justo donde entra en materia la clase de hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros somos conscientes de que el que nos ataca realmente nos está haciendo un favor, que nos está enseñando, nos está mostrando el ego o la sombra o lo que tenemos que transmutar, o polarizar, o resignificar, o sanar. Y entonces nos está haciendo un gran favor, es un gran maestro, y entonces en lugar de odiarle, que es lo más natural que nos sale, ¿no? Pues verle desde la compasión, incluso agradecerle, ¿no? Entonces es ahí donde empieza un trabajo de conciencia, y cuando elevamos esa conciencia empezamos a vibrar, y cuando vibramos en armonía con el todo, en conciencia y en gratitud, es cuando se te abren los semáforos en verde, cuando todos tus familiares, amigos, etcétera, etcétera, te están mostrando algo, sea bueno o menos bueno, pero empieza todo a alinearse a tu yo, porque no es el exterior lo que hay que cambiar, sino tu interior, y cuando tú cambias tu interior y cambias tu vibración interior, es cuando cambia todo en el exterior. Así que muchísimas gracias por tu aportación, Arturo. Gracias a Oye, ti. ¿puedo hacer una acotación? Por Eh, supuesto. es que yo, ahora que Arturo hablaba de trabajar con su yo del futuro, yo también aprendí a trabajar con mi yo del futuro con un curso que hice con Miguel Santos, un famoso mexicano. eh, y con él yo empecé a trabajar el yo del futuro. Yo no lo conocía, no sabía cómo hacerlo. Y cuando yo empecé a trabajar el yo del futuro, empecé a manifestar muchas cosas. Em, y entendí ahora, por ejemplo, cuando tú hablabas, sé que no te gusta él, me di cuenta, pero, pero cuando empecé a trabajar eso, hubieron grandes cambios al menos en mi vida. Yo no conocía ese método hasta que empecé a trabajarlo con él. Y también el gran desafío acá también, Arturo, no es mantenerte en paz cuando todo está en paz, porque eso es súper fácil.
El desafío es cuando el entorno no es estable, cuando no es equilibrado. Ahí viene el desafío y viene como el verdadero camino de la iluminación. Ahí es cuando nosotros conectamos con nuestra propia luz y cuando nos mantenemos centrados en medio del caos. Y la idea es no perder nuestro foco. Así que eso era mi aportación. Muchísimas gracias, Andrea. Como siempre, tu aportación es básica, indispensable y muy importante. Bueno, pues vamos a continuar con la clase y bueno, vamos a empezar siguiendo el esquema que hemos creado, ¿no? Y vamos a empezar con este PowerPoint, ¿no? Frases de El Kybalión. Ya que Marcela lo estaba leyendo ahora y me imagino que los demás compañeros también. Por cierto, Arturo, me tengo que poner al día contigo y también decirte en qué están trabajando tus compañeros para que tú también te pongas. Pero bueno, luego eso lo hacemos en paralelo. Estos días ando un poco liado y bueno, o sea, nos ponemos al día enseguida. Frase del Kybalión. Los principios de la verdad son 7. Aquel que conoce esto, con comprensión, posee la llave mágica ante cuyo todas las puertas del templo se abren de repente. Voy a leerla otra vez para que la interioricéis y para que la escuchéis bien. Los principios de la verdad son 7. Aquel que conoce esto, con comprensión, posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. Estos 7 principios son los 7 principios herméticos que estamos trabajando. De hecho, el que vamos a trabajar hoy es el principio de vibración. El que hemos trabajado anterior ha sido el de transmutación, hemos trabajado el de el mental y el de correspondencia. Y hablando de ello, Arturo, te tengo que pasar también las clases, pero bueno, todo a su tiempo. La posición del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. ¿De qué sirve tener oro si la enterramos y no hacemos uso, ¿no? Hay un versículo de la Biblia que dice, ¿no?, que un patrón le dio a uno 2, al otro otros 2, etcétera, y uno convirtió esos 2 en 8, el otro en 6 y el otro los enterró precisamente, y cuando vino, pues el que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene, ¿no? Eso viene a dar un poco, trabajar un poco el principio de abundancia, o sea, el entender realmente que de qué sirve el conocimiento que nosotros adquiramos, la conciencia que nosotros adquirimos, lo que nosotros estamos creando si no lo compartimos. Es como tener un metal precioso y enterrarlo, no tiene sentido, ¿no? Esto es lo mismo, la posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica, si no llevamos lo que vamos aprendiendo, integrándolo, tanto en la geometría sagrada, tanto en nuestra conciencia, en el día a día, no sirve de nada. No sirve de nada. Por eso es súper importante empezar a integrar en el día a día lo que vamos aprendiendo, aplicándolo sin más. Es así de sencillo, como la transmutación mental, como lo que hemos trabajado, como lo que vamos a aprender hoy, que es la vibración. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. ¿De qué sirve tener fortuna si no se comparte? ¿De qué sirve si no invierte? Si no, tarde o temprano esa fortuna se perdería. Hay una cosa que me llama mucho la curiosidad, ¿no? Y bueno, las riquezas del mundo están divididas, ¿no?, proporcionalmente a nivel de conciencia me explico, si ahora mismo las riquezas del todo el mundo económicas, ¿vale?, para que nos entendamos, las repartiéramos equitativamente e igualitariamente a todas las personas del mundo, todo en partes proporcionalmente iguales, todas las riquezas del mundo a todas las personas por igual, en menos de un año las mismas riquezas todas volverían a las mismas manos. ¿Por qué? Bueno, pues eso lo dejo al libre albedrío para que cada uno lo piense. Sin embargo, ahí va una pequeña pista, que es lo que estamos ahora mismo trabajando, ¿no? El conocimiento, lo mismo que la fortuna, debe emplearse. Simplemente lo poco que tenemos no lo agradecemos, no somos conscientes de ello, si nos enfocamos en lo que no tenemos. Eso ya también genera una vibración de carencia, no de abundancia. Si somos capaces de estar en estado de gratitud y agradecer por lo que tenemos, nuestra salud, lo que estamos compartiendo, este momento en presente, ya estamos adquiriendo una fortuna inmensa. Cada latido del corazón, cada respiración es un puto milagro. Eso tenéis que entenderlo. Perdón por la palabra, pero
Prefiero ser claro y conciso y que me entendáis siendo pues como un amigo que os habla a la cara, que en lugar de emplear palabras metafísicas y científicas, que también puedo hacerlo, sin embargo, yo lo que me interesa es llegar a vuestro corazón y a vuestra mente. De nada sirve el conocimiento y la fortuna si no lo empleamos. Hay que compartir, hay que aplicarlo al día a día. Y lo que vamos adquiriendo nosotros, compartirlo a los demás. Si nosotros somos conscientes de que vibramos en carencia porque nos enfocamos en lo que no tenemos, polaricemos, transmutemos mentalmente y empezamos a agradecer. El estado de gratitud es una forma de transmutación mágica, superpoderosa, para cambiar nuestra realidad, para cambiar nuestra vibración. Y el que vibra en armonía y el que vibra en gratitud y se enfoca en la gratitud, de repente el mundo y el universo se compagina de tal manera, se alinea de tal manera para que le sigan llegando cosas, para que siga agradeciendo. Eso es así, podéis comprobarlo por vosotros mismos en cualquier momento de vuestra vida. Simplemente probar, simplemente jugar a crear vuestra propia realidad, como si esta vida de ilusión, como es, fuera de repente pues una película. Decidid vosotros el actor que queréis ser. Enfocaos en la gratitud, en cada respiración, en vuestros hijos, en vuestros hermanos. Enfocaos en la fortuna que tenemos, en nuestra salud, por ejemplo, que ya es una fortuna bestial, en el tiempo que se nos ha dado, en el cuerpo, que es un avatar que se nos ha creado para nosotros y es nuestro. Hay tantas cosas por las que agradecer que si nosotros somos conscientes de esa fortuna y de todo lo que tenemos que agradecer, realmente vamos a vibrar en armonía, en conciencia y en abundancia, en lugar de enfocarnos en la carencia, que es esa vibración la que nos mantiene de esta manera. La misma que nos mantiene, por ejemplo, en enfermarnos, en estar en una vibración pues muchas veces que no nos aguantamos ni a nosotros mismos, que no somos capaces de comprender, que no podemos con nuestras vidas. Entendiendo este principio, que nosotros somos conscientes de que podemos polarizar y transmutar esa vibración y elevarla, empezamos a generar nuestra realidad conscientemente. Empezamos a geometrizar desde nuestro interior hacia el exterior. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La ley del uso es universal. Y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. Esto es súper importante. Tenemos que ser conscientes que para nosotros crear nuestra realidad no podemos pisar el libre albedrío o pisar a otra persona ni a ningún ser sintiente. No nos podemos aprovechar de nadie. No podemos violar las leyes universales. No podemos guardarnos la riqueza para nosotros y tenemos que entender que en el compartir es la verdadera riqueza. Esa es la verdadera riqueza, el compartir, el mostrar lo bueno y lo bonito que estamos haciendo las cosas y lo que podemos aportar a los demás. En lo que nosotros podemos aportar a los demás es la prueba de amor. Cuando compartimos, estamos amándonos a nosotros mismos y al prójimo. Entonces, ¿de qué sirve tener una fortuna si no la compartimos? ¿De qué sirve enterrar un metal precioso si no le das uso? No sería lógico, no sería de sentido común, no sería una opción inteligente, desde luego. Aquí se aplica, desde luego, el principio de correspondencia, que como es abajo, es arriba, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Si nosotros vibramos en armonía, en conciencia, en gratitud, en abundancia desde dentro, vamos a aplicar y vamos a crear lo mismo afuera, así de sencillo. Antes lo ha dicho Arturo. Y muchos de vosotros lo sabéis, antes lo ha dicho Arturo, que de repente se abren todos los semáforos y todos los semáforos en verde. Probar a levantaros un día con el pie izquierdo y que todo empiece a ir al revés, porque a todos nos ha pasado. Y de repente, cuando se suele decir que mal empieza, mal acaba, y es verdad. Pero conociendo que nosotros somos conscientes de que podemos polarizar y transmutar todo esto y podemos cambiar esa vibración desde nuestro interior, joder, pedazo de herramienta, ¿por qué? Porque podemos cambiar el ley y el curso de las cosas a nuestra merced, siempre y cuando creemos desde el ser, siendo conscientes que cuando nosotros vibramos en armonía y en gratitud para con los demás y desde nosotros mismos, estamos enriqueciendo desde el ser a los demás, no estamos actuando desde el ego, no queremos ser más que el otro, no queremos pisar al otro, no, queremos aportar lo mejor de nosotros al otro, y eso es actuar desde el ser. Y es así como opera la geometría sagrada. La geometría sagrada es un lenguaje universal, igual que la vibración, igual que las matemáticas. Se puede estudiar cómo opera el universo a través de ese tipo de conceptos. La vibración, entendiendo el principio de vibración, entenderemos cómo opera también la geometría sagrada, cómo se genera precisamente y cómo geometrizamos nosotros o destruimos la geometría sagrada, depende de nuestra vibración.
Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Frases de El Kybalión. Yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos el oído abierto, capaces de comprender. Yo aprendo cada día de ustedes, igual que todos aprendemos, porque aquí no hay maestros ni aprendices, aquí todos somos maestros y aprendices. Así que eso es súper importante, el mantener ese oído abierto. Y cuando esté ese oído abierto, es cuando aparecen los labios de la sabiduría y se abren. Todo está conectado. Todos y todo está conectado. Es súper importante que ustedes lo pongan en práctica. Eso es lo más importante. Y por eso queremos que todos participen en las clases, que es una clase dinámica. Lo que ha compartido, por ejemplo, todos y cada uno de ustedes, en este caso, por ejemplo, Arturo, ¿no? Porque es el que se nos ha integrado el último fichaje, ¿no? Como yo digo, y fíjate lo que ha dicho, el buscarse a sí mismo en un vaso de agua, ¿no? Eso, fíjate, yo sí tenía conocimiento de ello, sin embargo, yo no lo he hecho y es más que lo voy a hacer. Entonces, me gusta. ¿Por qué? Porque hoy he aprendido algo nuevo y es a lo mejor es una herramienta que podríamos utilizar en un futuro para nosotros mismos también. Lo de las sonoterapias. Yo recuerdo mi proceso con la sonoterapia. Para mí fue un exorcismo. Sin embargo, ahora la sonoterapia es una de las mayores herramientas que tengo para equilibrarme y para geometrizarme. Así que, André, ¿quieres hacer alguna aportación más? Sí, volviendo a lo importante que es cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, que corresponde a la ley de correspondencia, que bueno, es una de las más importantes. Y recuerden que lo que está afuera siempre va a ser una proyección de lo que nosotros tenemos dentro. Que recordemos que nuestro mundo exterior siempre va a ser un reflejo de nuestro mundo interior. Lo que es arriba es una proyección de lo que es abajo y viceversa. Y recuerden que esta ley nos va a declarar que nosotros podemos saber todo lo que está pasando dentro de nosotros solo con fijarnos con lo que está pasando a nuestro alrededor. Y podemos conocer cómo es el universo, cómo son las otras dimensiones, solo observando nuestro interior. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos, pensamos o vamos a decir, tanto de nosotros como del resto del mundo, nos va a devolver, todo se va a devolver. Todo es una rueda. Entonces es un engaño pensar que todo está separado y que lo que ves fuera es solo una visión que pertenece al exterior. Todo está conectado. Porque acuérdense, todo lo que ves fuera es todo lo que llevas dentro. Y siempre recordemos eso. Así que hay que prestar mucha atención a lo que estamos pensando, a lo que estamos muchas veces enjuiciamos, a lo que nosotros interpretamos o valoramos. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con lo que está en nuestro interior. Nosotros a veces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a ver solo defectos en las personas, empezamos a mirar a veces solo lo malo, pero a veces cuando más defectos mires en los demás, a veces es más profunda nuestra herida. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que es nuestra herida también. Entonces, si nos queremos reconocer, así como decía Arturo, nos queremos reconocer, vamos a tener que poner atención a nuestro entorno, a todo lo que nuestra mente va a observar cada día. Y cuando nosotros empezamos a hacer esas observaciones, vamos a estar frente a nuestros retratos. Y todo esto finalmente, ¿qué va a ser? Un dibujo de nuestro interior. Eso. Eso, Roberto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues mira, ya aprovechando el ejemplo que puso Arturo, a lo que tú has dicho, André, es entender que si todos los semáforos se me están poniendo en rojo, es observar que algo en mi interior igual a lo mejor no está como yo quiero, ¿no? Sin embargo, todos están verdes porque estoy vibrando en armonía. Observar el exterior es una gran señal de cómo estamos en el interior.
observar cómo se nos reflejan, cómo se nos presentan, qué es lo que proyectan los demás en nosotros o cómo nosotros lo percibimos, es una gran manera de saber cómo estamos nosotros vibrando. Así que muchísimas gracias, André, por esa aportación. Continuemos. Geometría sagrada, el lenguaje de la luz, el lenguaje de la vida, el lenguaje de la creación, el lenguaje divino. La geometría sagrada se refiere a los patrones universales que están presentes en todas las cosas de nuestra realidad y que responden con armonía a reglas geométricas y razones matemáticas. Por ejemplo, son miles las formas observadas en la naturaleza que responden a patrones geométricos. Por ejemplo, las colmenas de abejas. ¿Quién ha enseñado a las abejas a hacer exactamente cada celda de tal hexagonalmente? ¿Quién ha enseñado geometría? ¿Quién ha enseñado matemáticas? ¿Quién ha enseñado eso a las abejas, ¿no? Es impresionante. Ya no hablemos de las flores o de nuestro ADN o de etcétera, etcétera, el movimiento elíptico de los planetas, de cómo un protón y un neutrón y el electrón geométricamente también está orbitando, y esa misma fuerza está reproduciéndose con la estrella, una estrella, por ejemplo, y sus planetas orbitando, ¿no? Tanto en microcosmos como en macrocosmos, ¿no? Entender todo eso, empezamos a entender realmente que la geometría sagrada se manifiesta en todo y en el todo. Son miles las formas observadas en la naturaleza que responden a patrones geométricos. Como hemos comentado, por ejemplo, las colmenas de abejas, construidas en celdas hexagonales perfectas, e interpreta la simbología oculta de cada una de las formas de la naturaleza, pues todo en el universo proviene de una misma fuente o una inteligencia universal. Todos hemos oído hablar de que vamos hacia la fuente, de que todos venimos del mismo origen. Yo creo que todo eso resuena en todos y en cada uno. No lo comprendemos, no llegamos a visualizar el todo porque sería, con esta mente finita, con esta mente limitada, no podemos entender el todo porque solamente percibimos una porción, ¿no? Percibimos una porción de la vibración como los colores, etcétera, etcétera, ¿no? No somos capaces de ver las ondas de radio, no somos capaces de ver los infrarrojos, los rayos ultravioleta, solamente percibimos una porción de la vibración, solamente percibimos una porción de la realidad y solamente percibimos una pequeña parte de lo que es el todo. Entonces, obviamente no podríamos entender eso. Sin embargo, la geometría sagrada opera en todo y en el todo. Entonces, entendiendo eso, entendiendo que todo viene de la misma fuente de inteligencia universal, entendemos que nosotros también formamos parte de eso. Y eso resuena cuando nosotros decimos que venimos de todos de lo mismo o que venimos todos. Incluso se ha explicado, ¿no?, que todo antes estaba concentrado en una singularidad y de repente pues esa singularidad explotó, se formó el Big Bang. Si todo se formó de un Big Bang, de algo mucho más pequeño con átomos que estaba infinitamente denso y supercaliente ahí, joder, hemos estado todos juntos ahí, aunque luego nos hayamos separado a través de la explosión. Y entendiendo eso, aunque sea solamente una forma de creación cíclica, pues ya que los universos se crean y se destruyen, como para el todo sería un parpadeo de ojos simplemente. Pero sin embargo es una forma de entender eso. Todos hemos estado unidos y todos estamos unidos y todos vamos hacia esa misma fuente, porque todos somos lo mismo. Se debe entender la geometría sagrada como el reconocimiento de patrones. Ojo, reconocimiento de patrones, hay que entender que, por ejemplo, ya lo dije en su momento, ¿no? Yo llevo conmigo siempre una estrella de 6 puntas. Una estrella de 6 puntas, también he llevado el tetragramatón, la estrella de 5 puntas, etcétera, etcétera. Comprender que ya lo trabajaremos como que es el fruto de la vida, que es la Vexica Piscis, que es la flor de la vida, que es la estrella de 6 puntas. Entender que cuando hablamos al agua y entender que esta estrella de 6 puntas que se genera, por ejemplo, en cristales del agua cuando se bajan a temperatura y simplemente entran en punto de congelación, entender que cuando les decimos la palabra gratitud equivale a la palabra verdad y equivale a la palabra eternidad. Y con esas 3 palabras se genera la estrella de 6 puntas. Entender esa vibración y esa intención, entender que eso equivale a la estrella de 6 puntas, empezamos a reconocer esos patrones. Y entender que por qué una estrella de 6 puntas está equivaliendo a la palabra gratitud, eternidad y verdad.
entre otras, y empezar a comprender realmente lo que es la geometría sagrada, ya que hay millones y millones de figuras geométricas. Así que solamente haciendo alusión a esta pequeña estrella de 6 puntas, ¿no? Llegamos a entender algo grandísimo, ¿no? Que diciéndole al agua, observando una flor con 6 pétalos, estamos viendo una estrella de 6 puntas. Viendo un Merkaba, estamos viendo una estrella de 6 puntas. O sea, esto es más amplio de lo que nosotros nos podemos imaginar. Vamos a continuar. Se debe entender la geometría sagrada como reconocimiento de patrones, una compleja visión de símbolos y estructuras que representan tiempo y espacio y forma. Forma, espacio y tiempo. Tiempo y forma y espacio, da igual. El orden del factor se puede aplicar aquí la propiedad conmutativa porque no altera el producto. Patrones de existencia que son percibidos como sagrados. Percibidos como sagrados porque lo son. Ya explicamos en otra clase qué es lo que significaba la geometría sagrada. Hay que entender esto, ¿no? Que en la vibración, ¿no? O sea, la unión entre el espíritu y la fuerza, hay una vibración. Hay que entender que en la vibración todo vibra, todo está vivo, todo contiene átomos en esta densidad que nosotros percibimos como una realidad física, que la pared de la madera, todo lo que está vivo responde y emite a una vibración. Todo. Bueno, y hay que entender también que ya no solo lo que nosotros entendemos por lo que está vivo, sino entendiendo todo lo existente, responde y emite a una vibración. Emite energía y no hay nada y no existe nada que no lo emita. Esto cuanto antes lo entendamos, antes vamos a empezar a integrar y a interiorizar el conocimiento como nuestro, porque es nuestro y solamente no estamos aprendiendo nada, solamente estamos empezando a recordar. Perdón. No hay nada que no emita vibración. Hay vibraciones que son buenas, entendiendo en nuestra complejidad lo que nosotros percibimos como bueno y no bueno, porque realmente las fuerzas de creación y de destrucción son necesarias. Sin embargo, aquí no se puede catalogar o enjuiciar algo entre bueno y malo. Pero bueno, para que nosotros nos entendamos con nuestro idioma humano, pues lo vamos a exponer así, ¿no? Hay vibraciones que son buenas y las otras que no son tan buenas, ¿no? Por entenderlo de alguna manera. Las negativas nos hacen daño. Las negativas, como el odio, por ejemplo, el emitir un pensamiento o una emoción ya está generando vibraciones. Eso rompe la geometría sagrada. Ahí estamos creando fuerzas de destrucción. Donde se destruye la geometría sagrada, estamos acortando la vida, estamos acortando y destruyendo y estamos dejando de crear. Hay que entender eso, que con un simple pensamiento de envidia ya estamos, cuando nosotros, por ejemplo, perdón, porque me he saltado una cosa a la otra sin terminar de aclarar, entender la geometría sagrada hasta cierto punto que cuando nosotros mentimos a alguien, cuando nosotros engañamos a alguien o simplemente la ignoramos, estamos destruyendo su geometría sagrada y cuando hacemos eso, estamos acortando su vida. Entender hasta qué tal punto cualquier cosa que nosotros nos justificamos, que una mentirijilla no pasa nada, pero tenemos que entender que la geometría sagrada opera y cuando adquirimos conciencia de ella, adquirimos un poder y cuando adquirimos un poder, un gran poder, adquirimos una gran responsabilidad. Así que si estamos entendiendo y adquiriendo este gran poder como comprender y la conciencia de la geometría sagrada, tenemos que adquirir la responsabilidad de entender que nosotros de una forma u otra, con una acción u otra, con nuestro libre albedrío podemos destruir o crear geometría sagrada en el otro. Las negativas nos hacen daño. Las vibraciones negativas atraen negativas. Eso es, bueno, creo que todos lo sabemos, ¿no? Como es adentro es afuera. Si tú pegas un tortazo, la causa es el tortazo, el efecto, pues que te den otro tortazo, por ejemplo. Eso es sabio, o sea, es una cosa que nosotros si estamos generando vibraciones negativas vamos a traer más de lo mismo, pero no es por nada, es simplemente para que entendamos, no es porque si tú sintonizas un canal de una radio, vas a escuchar esa radio, pero si tú quieres escuchar otra, tendrás que cambiar la frecuencia. Pues esto opera de la misma manera. Si tú quieres otro resultado en tu vida y quieres recibir otra frecuencia, tendrás que cambiar de vibración. Es así como actúa el universo.
No hay nada bueno ni malo, simplemente cambia de acción con tu libre albedrío, con tu poder de decidir, con tu poder de crear, consciencia con tu poder de crear y de modificar y de transmutar tu vibración, elevarla o no. Y así es como vas a geometrizar y vas a crear una realidad u otra, una causa o un efecto. Es como vamos a aplicar nuestro principio de correspondencia, que como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, empezando por nosotros. Las vibraciones negativas atraen negativas, como he dicho antes, y si tú te rodeas de vibraciones positivas, pues todo te va a ir bien. Ya no solamente rodearte de vibraciones positivas, sino de gente positiva, de gente que te aporte, no que te reste, sino que te aporte. Y de lo que nos nutramos. Yo hablo también mucho de la medicina, por ejemplo, Ayurveda, por ejemplo, que no es solamente lo que nos nutrimos del cuerpo, o sea, de los alimentos, sino lo que escuchábamos por la radio, lo que vemos por la televisión, las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que nos nutramos nos va a crear una serie de vibraciones y también eso nos va a influir a la hora de nosotros emitir, porque somos receptores y emisores a la vez. Entendiendo esto, que la energía de la medicina es la energía de la sanidad, de la sanación, y que eso son energías positivas. La ley de la vibración nos dice lo siguiente. ¿Cómo entendemos nosotros la ley de la vibración? ¿No? Entender, por ejemplo, que la ley de la vibración nos dice que todo atrae a su igual. Lo equivalente atrae a lo equivalente, lo similar atrae a lo similar. ¿No? La ley de la vibración nos dice que todo atrae a su igual, a su equivalente, a lo similar, y esa ley se cumple en todo, eso tenemos que ser conscientes de eso. Entonces es tan importante que la ley de la vibración, como nosotros estamos vibrando, simplemente vamos a traer lo que nosotros viviremos, como nosotros viviremos. Hay personas que tienen vibraciones negativas, que viven quejándose, viven desde la queja, se enfocan en la queja, en las carencias, etcétera, etcétera, o me duele esto, lo otro, ¿qué es lo que van a traer? Pues obviamente más de lo mismo. Sin más, no son mejores ni peores, simplemente vamos a tratar de crear conciencia y de entender qué es lo que ocurre con las personas que entramos en la queja. Yo mismo me puedo incluir. Sin embargo, el que vive la queja que todo le parece mal, pero sin embargo, por ejemplo, el silencio que le genera vibraciones positivas o vibraciones negativas realmente está en la mente. Por eso cuando Marcela hablaba de la mente, ¿no? De lo importante que si no lo pasa por su mente y no lo dijere por su mente, no lo va a entender, ¿no? Sin embargo, ahí está, ¿no? El que está en la mente. Que si tú piensas armónicamente y vives agradecido, vives en gratitud, eso es un poco, ¿no? Que vuelvo un poco a lo mismo siempre, pero porque todo está conectado, todo es lo mismo y todo viene a decir lo mismo, ¿no? Que si conectamos y vivimos en gratitud, en armonía, en vibraciones armónicas, o sea, vamos a generar y atraer más de lo mismo. ¿Por qué? Porque si nos vivimos en la queja o enjuiciando a otros, rompemos esa geometría sagrada en nosotros, rompemos la armonía con la creación y entramos en la destrucción, en el caos. En el caos, que simplemente el caos destruye y vibrar en armonía crea. Solamente entendiendo eso, que es que como es adentro es afuera, todo es lo mismo. Y entendiendo que nosotros podemos ser creadores o destructores de nuestra propia vida y de la de los demás. Entonces, ¿no sería un poco inteligente empezar a comprender que si vibramos armónicamente y en gratitud, vamos a crear una realidad para con nosotros mismos y para con los demás? Y entendiendo que como vibremos, vamos a crear una realidad u otra, pues vamos a empezar a vibrar, yo creo que en positivo, en armonía, en gratitud, en amor. Yo creo que sería lo más inteligente. El Kybalion viene a decir que en el principio de vibración nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Eso es importante entenderlo, desde un átomo hasta un planeta, una estrella de protones, de neutrones, todo. Nosotros, nuestros pensamientos, cada pensamiento, por muy sutil que parezca, el aleteo de una mariposa puede generar un huracán o una tempestad en otro sitio. O sea, hay que entender que todo, nuestras acciones, por muy sutiles que parezcan, de hecho, lo sutil es lo que mueve a lo denso. En un simple pensamiento puede generar una vibración que puede generar una causa y un efecto, por ende una causa, un efecto, una causa, un efecto, que si empezamos así podríamos crear una serie de circunstancias fatales o armónicas, dependiendo de lo que nosotros hayamos elegido y en qué vibración estemos. Perdón.
El principio de vibración dice lo siguiente: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Eso es importante que lo interioricemos porque es una verdad. No solamente un principio que diga el Kybalion, es algo que ya está demostrado científicamente para aquellos que necesiten comprobación del todo, ¿no? Bueno, pues es algo que ya está comprobado. El tercer gran principio hermético, el principio de vibración, encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo. Nada está en reposo, todo se mueve, vibra y circula. Aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el centro del poder. Vuelvo a repetir esto porque esto es súper importante. Aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el centro del poder para uno mismo y para con los demás. André, ¿quieres aportar algo? Sí, a ver, recordemos que la filosofía hermética no afirma tan solo que todo está en movimiento constante, sino que hay diferentes manifestaciones que existen dentro del poder universal y que todo eso está, que vibra, o sea, que están en función de la intensidad vibratoria que tienen. Incluso algunos herméticos que nos dicen que el todo en sí mismo, ¿qué es lo que es el todo en sí mismo? Es una vibración. Y que dicen que es una vibración que es tan alta que si se pudiera observar, dirían como que está quieta, que no se aprecia, porque vibra tan alto, vibra tan rápido y es tan intensa que como una rueda, que cuando uno se dan cuenta gira una rueda a tal velocidad que uno piensa que no se está moviendo. Asimismo, funciona este principio, el todo en sí mismo. Bueno, y al sentido contrario también, ¿qué pasa con una piedra? Cuando uno ve una piedra, ¿cierto? Que la vibración de una piedra pasa a ser tan baja que, que aún si produciéndose la vibración de esa piedra que es tan bajita que resulta imposible determinar cómo vibra. Entonces, y bueno, esos son los 2 millones y hay millones de grados entre todas estas vibraciones que están entre lo que vibra muy rápido o muy lento. Perfecto. Muchísimas gracias, André. Vamos a pasar a la siguiente. Me gustaría que comprendiéramos una cosa, que nosotros la porción que percibimos de realidad es una vibración solamente. Hay millones y millones y millones y millones de realidades diferentes, hay millones y millones y millones de frecuencias diferentes de vibración. O sea, aquel que se piensa que cuando la palmamos se acabó lo que se daba, va a entender que estamos muy equivocados comprendiendo este principio de vibración. Cuanto más evolucionemos y más nos elevemos, vamos a ir vibrando mucho más alto y más paquetes de luz y más luz va a llegar a nosotros. Cuanto más luz llega a nosotros, más vibración elevada tenemos. Y cuanto vibramos más alto, más fluimos con lo sutil. De eso se trata. La Kabbalah lo dice, por ejemplo. Cuanto más denso, en una realidad densa que estemos, más leyes nos va atrapando en esa densidad. Y se trata de elevar nuestra conciencia y de vibrar en la luz para precisamente escapar un poco de esta ilusión y escapar un poco de esta cárcel que nos tiene encerrados bajo leyes densas, ¿no? Que nos impide realmente ser lo que nosotros somos, que somos luz. Sin embargo, estamos aquí por una razón y precisamente es de hacer de lo denso también que empiece a elevar y que vuelva a la fuente, como nosotros estamos regresando. Bueno, voy a continuar. Vamos a continuar Robert, con lo siguiente. disculpa, Sí. es que, bueno, Robert hizo una pregunta que tenía relación con el Kybalion, que de una de las frases que habla que aquel que comprenda este principio, ¿cierto? Ha alcanzado el centro del poder. Yes. No sé cómo lo entienden ustedes, pero sería bonito escucharlos, pero recordemos que si uno tiene una comprensión de este principio, a todos los que estamos, a los estudiosos del hermetismo,
¿Por qué es tan importante? Porque así nosotros vamos a controlar nuestras propias vibraciones mentales. Y también se decía que cuando uno controla este principio, también podemos controlar los fenómenos naturales. Y dicen que cuando uno, por ejemplo, quiere tomarse una bonita fotografía y está nublado, puede decir que salga el sol y el sol va a salir y la fotografía va a salir bonita. Eso es lo que dicen algunos maestros, algunas personas lo han comprobado, que pueden controlar fenómenos naturales. Por eso es tan importante este principio. El que comprenda este principio vibratorio habrá alcanzado el centro del poder. Y eso es lo que desde tiempos inmemoriales que dicen esto. Eso, Robert. Sí, por supuesto, además es súper importante. Hay que comprender una cosa, dependiendo si cogen el libro del Kybalion en Amazon o lo cogen dependiendo de la fuente, vienen de alguna manera, son todos iguales, ¿no? Sin embargo, vienen como muy resumidos. En ese enunciado que acaba de hacer André, ahí dicen el centro de poder. Sin embargo, en otros vendrán el cetro de poder. El cetro de poder viene a ser lo mismo, el centro de poder. Hemos visto, por ejemplo, en antiguas culturas iniciáticas, pues chamanes o, por ejemplo, Moisés como guiaba a su pueblo israelita con un cetro, con un palo, con una vara. Abraham también lo hacía. Entender que ese cetro es ese palo, esa vara que llevaba es una herramienta, un tótem simbólico que viene a equivaler realmente al centro de poder. O sea, el centro de poder, como dice ahí Andrea, equivale al centro de poder. Digo esto y aclaro esto porque si lo leen en un libro es posible que le venga la palabra centro o centro de poder. Sin embargo, entender que es lo mismo, ¿vale? Cetro que centro de poder. Por eso quería hacer esa aclaración porque si a lo mejor lo leen en un libro es posible que le venga como cetro en lugar de centro. Pero bueno. Bueno, precisamente, ¿cómo entienden? Vuelvo a hacer la pregunta, André, como tú lo has formulado. Eso, ¿qué entendían ellos? ¿Qué entendían ellos? Eh, esa misma frase, que Mira, aquel que controla el principio de vibración ha alcanzado el cetro del poder. ¿qué te ¿Cómo? parece? Perdón, André, te he pisado. ¿Qué te parece si esto, a mí me parece súper importante porque aquí hay una gran, o sea, hay una gran pregunta que es existencial realmente y una gran respuesta. ¿Qué te parece si los ponemos a los compañeros en grupos reducidos y que lo hagan y que lo hablen entre ellos, sin extendernos mucho porque si no se nos alarga la clase? Ah, tenía la cámara apagada, perdón. Perfecto, sí, nos vamos. ¿Sabes? Y así Sí, entre ellos, vamos, entre nosotros. Nosotros no tenemos acceso a ese tipo de interacción porque queremos que interactúen entre ustedes y que simplemente se nutran los unos a los otros. Así que esa misma pregunta, ¿y cómo entienden la vibración entre ustedes? ¿Y cómo lo utilizarían? ¿Y cómo entienden el vibrar alto, vibrar bajo? Háblenlo entre ustedes. Saquen sus propias conclusiones, aliméntense, nútranse. Compartan su conocimiento con los otros, sus sentimientos, su información, porque todo es información y todo es energía. Y tal y como nosotros compartamos la información, vamos a generar una cosa o la otra. Así que, ¿te parece, André, que los metamos en sí. grupos? Pero una consulta, Marce, ¿tenías la mano levantada para ¡Ay, una no me da pregunta cuenta! o Perdón, era la Marce. o lo fue al principio? No, me equivoqué, disculpen. Ah, Vale, vale. perdón. Y perdóname por si lo hubieras hecho a lo mejor, por si pasa alguna vez, porque yo hay a veces que cuando se comparte la pantalla no os veo. Entonces a lo mejor es posible que lo hubieras hecho. Si en el caso de que no lo vea, con encender el audio, vale. Vale, porque puede pasar, nos puede pasar Ya. que compartiendo pantalla nos veamos. Vamos a ello. A los que no estuvieron la clase pasada, bueno, les vamos a contar esto. Nos vamos a ir a salitas donde van a estar eh, grupos de 3 personas y van a conversar y se van a conocer entre ustedes, ¿vale? O vamos a hacer 2 grupos porque son... Mejor dos son grupos, nuestros. sí, porque Sí, hoy, vamos a hacer. hoy
Hoy estamos menos, el otro día Ya, éramos vale. bastante más. Vale, vale. Ya. Entonces se van a ser remitidos a salitas con sus compañeros, ¿vale? Vale, va a ser más o menos entre 10 a 15 minutos, como son 4 y van a ser 2 grupos para que les dé tiempo a hablar. Bueno, pues sea consciente, compartan lo que quieran, libre albedrío, pero claro, dense cuenta de que es tiempo limitado debido a que no podemos alargar mucho la clase. Perfecto, Entonces, bueno, para que puedan hablar todos. está listo. Pueden ir entrando a las salitas individuales. Dale, Candela. Vale, yo voy a quitar el audio porque no sé si ellos pueden Sí, se oírnos o sigue no. escuchando. Ah, vale. Se, se Bueno, sigue chicos, disfruten escuchando. del encuentro. Se sigue Nos vemos en un escuchando. ratín. Se sigue escuchando, así que no digo nada. Pensé que ya habían pasado a otra dimensión y No, ya no. todavía no todavía no, así que cuidado con lo que me dices. No, a ver, por favor. Por eso te digo, ya, todavía tienen que volver falta que entren, ¿vale? Pero ya ¿No? desactivo ahora grabación y todo, para que esperar que se sigan metiendo en su salita. Pausa grabación. ¡Qué felicidad! Que le hace bien conocerse. Salen todos felices y contentos, me encanta. Salen súper Sí, bien. Sí, la cosa es de que como ya nos estamos conociendo, empezamos a hablar de todo y al final nos dejamos. desviamos un poquito y luego regresamos. Vamos a tener Pero que está hacer. padre conocerse. Bueno, Pues sí, contábamos con ello y eso es bonito también. Eso es también geometrizar, eso es conectar, eso es compartir. Entonces, bueno, en un principio era hablar sobre la vibración, sin embargo, ¿qué es la vibración si no se conecta y se comparte con los demás? Y el conocerse es el primer paso para empezar a vibrar. Así que perfecto, ha sido perfecto, sin más. ¿Qué les ha parecido bueno, entonces? ¿Bien? muy bueno, sí. Sí, Es sí, sí. súper importante porque hablamos siempre desde WhatsApp y no nos ponemos cara, no nos ponemos voz, no nos conocemos apenas. Entonces, lo bonito es precisamente eso, conectar y saber que cuando compartimos algo desde nosotros hacia los demás, ya por lo menos sabemos a quién se lo compartimos, ¿no? Y eso también es súper chachi, la verdad, súper bien. Me alegro un montón. Yo quiero compartir algo. Por supuesto, Tiene que Marcela. ver con la vibración, que fue una experiencia que tuve. Pues yo llegué apenas hace poco al diplomado, ¿cierto? Y gracias pues porque me has enviado las clases y me las he escuchado casi todas. Pero hubo una en particular que fue muy especial, que fue la de la abundancia. Y en esa clase habló, que no me acuerdo el nombre, Cris, que es la chica mexicana. Vale, hay dos Cris mexicanos. No, pero que está en esa clase, la que está en esa clase, ¿cómo te llamas? Pues a mexicana, ¿será Carly? ¿Puede ser? Casi. Carly, eso, Carly, fue Carly. Sí. El testimonio que ella dio en esa clase fue súper impresionante porque eh, así fue, tocó fibras muy, muy fuertes en mí. Entonces, pues no te conozco, pero a través de esa clase pude vibrar en esa energía y pude darme cuenta de un montón de cosas que no me había dado cuenta. Entonces, yo pienso que es eso, la vibración. Totalmente. La vibración que se va generando, pues que trasciende, o sea, trasciende fronteras, trasciende muros, trasciende ideas, trasciende todo, va más allá del pensamiento incluso. Entonces,
yo siento que eso es la vibración, o sea, la capacidad de poder conectar con el otro, así no sea mi familia, pero sí es mi familia, o sea, finalmente somos todos un solo corazón. Exacto. Qué bonito, Marcela. Exactamente. Mira, una cosa quiero decir, está muy bien que hayas compartido esto, Marcela, porque muchas veces me habrán oído decir que, bueno, que los que no vean la clase en directo, por ejemplo, por los que hoy no han podido estar, se nos unen a nosotros y resuenan con nosotros cuánticamente. Esto quiere decir que realmente en el mundo cuántico no existe el tiempo. Entonces da igual cuando tú la veas si resuena en ti, porque te estás uniendo a esa resonancia. Entonces, es súper importante que te haya, por ejemplo, lo que Carly ha compartido, que a ti te haya resonado y que te haya servido, porque esa es justo eso a lo que yo me refiero. Lo importante es que compartamos tanto el grupo de WhatsApp como ahora, como lo que estamos creando, como por ejemplo cuando Trini nos ha enseñado su botella, nos ha enseñado su pedazo de libro y los dibujos que está haciendo. Joder, tiene ese tesoro y no lo comparte, ¿de qué sirve? Es como enterrar ese metal precioso y no darle uso, ¿no? A eso es a lo que me refiero, compartir, porque en el compartir, en el dar a los demás lo que es lo bueno, lo mejor en nosotros, es cuando realmente nos retroalimentamos y nos nutrimos los unos a los otros. En este caso, la experiencia de Carly sobre la abundancia, lo que a ti te haya llegado de esa manera. Qué bonito, ¿no? Eso es lo bonito. Ahí es donde se genera esa vibración y donde empezamos a vibrar todos en armonía, aunque no estemos en el mismo tiempo, a lo mejor, porque tú lo has visto en diferido. Sin embargo, te has unido cuánticamente a esa resonancia, a esa vibración. ¿Sabe? A eso es a lo que me refiero. Por eso siempre los animo a que compartan. Además, joder, el compartir es una acción de amor y de gratitud hacia lo existente. Entonces, por eso siempre les animo a compartir. Por eso es el hecho de haberlos metido ahora en salitas para que compartan. El propósito, tenía una frase, o sea, un ejercicio que era hablar sobre la vibración. Sin embargo, no ha servido el hecho de hablar de vibración porque ustedes ya han vibrado mientras estaban conociendo. Entonces, eso es súper perfecto, es pura magia. Esto es geometría sagrada también. Ahora mismo, aunque no lo crean, se está formando esa vibración y estamos geometrizando conscientemente. Así que muchísimas gracias, Marcela, por compartir esa aportación. Además, Marce, acuérdate que la ley de vibración, Roberto lo mencionó, que todo atrae a su igual. Entonces nosotros empezamos a vibrar de una manera y empezamos a atraer a personas, situaciones que están vibrando en la misma sintonía que nosotros. Entonces, nada es casualidad, todo es causalidad. Trini, perdón. Perdón, yo lo veía como que somos como partículas, ¿no? Que atraemos y sentimos y como ya estamos vibrando en otras vibraciones, empezamos a atraer lo que está en esa dimensión, ¿no? Como yo empecé a hablar, ¿no? De los ciclos y la galaxia, todo está girando, todo está vibrando, entonces si uno entiende que los planetas, el sol nos influye, ¿no? Influye toda nuestra personalidad. Por eso dice la filosofía hermetista que, no recuerdo cómo decía la ley de vibración al final, que si uno entiende la ley de vibración, puede entender algo. Lo dijo Roberto, pero no lo tengo ahorita. Sí, comprender el principio de vibración es comprender el funcionamiento del universo, es realmente adquirir un conocimiento ancestral. Porque ahora mismo, como tú has dicho ahora mismo, por ejemplo, y dije yo antes, que lo similar atrae a lo similar. Esto es, cuando tú empiezas a vibrar en armonía, pues precisamente esto es lo que tú vas atrayendo personas que vibran igual que tú. Personas que buscan conocimiento, el conocerse. Entonces, es por eso ahora mismo los que estamos aquí, los que no han podido acudir y los que vendrán precisamente porque están vibrando igual que nosotros. Tú eliges qué sintonizar, qué frecuencia coger en la radio. Puedes escuchar música clásica o música que te guste y a ti te vibre bonito, o poner simplemente las noticias del COVID y la gente que está muriendo a través o por culpa del COVID, ¿no? Entonces, dependiendo de la frecuencia de lo que tú elijas, mover un dial de la radio a la otra, tú vas a crear una realidad a la otra. Pues esto es lo mismo, conforme tú vibras y cambias de frecuencia, vas a atraer personas, vas a traer una sintonización diferente. Eso se llama sintonizar. Sintonizar una vibración en la cual, comprendiendo que como nosotros vibramos, geometrizamos.
Es aquí el por qué nos está llegando la geometría sagrada, ¿no? El por qué. Tenemos que entender que la geometría sagrada es un mecanismo que no es que sea nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. La geometría sagrada es un lenguaje divino que nosotros vamos a ir comprendiendo, interiorizando y, por supuesto, aplicando a nuestra realidad, a nuestra vida cotidiana. Es por eso de que nada sirve conocimiento si no lo aplicamos. De nada sirve el conocimiento si no lo llevamos a la experiencia. Entonces, el principio de vibración súper importante, que nosotros entendamos cómo vibramos y conforme nosotros viviremos, geometrizamos. Pronto seremos capaces de geometrizar en tal consciencia que vamos a crear una realidad tan conscientemente que sabremos perfectamente en qué estado estamos, qué estamos creando y qué estamos proyectando hacia los demás y a nosotros mismos. O sea que es súper importante. Muchísimas gracias, Trini, por esa aportación. Porque es entender la vibración, es entender el funcionamiento del todo. Claro, sí. Yo lo veía como las almas que están reencarnando en este samsara. Entonces es como yo me puse a pensar como los maestros o Ra o los dioses de la India, como imagínate que reencarnes en un lugar donde sabes que es temporal, que sabes que vas a dejar este cuerpo, o sea, son personas muy elevadas que llegan, o sea, es como, wow, llegamos acá, aquí está todo temporal, es una ilusión, salimos como de donde estábamos, entonces es como eso, ¿no? Si uno entiende que todo está girando, puede entender el significado de toda la existencia, ¿no? Que si giramos y el sol gira, el planeta gira, el universo gira, todo está girando, entonces las almas están girando, reencarnándose, muriendo y naciendo, entonces pienso que eso es lo que... Correcto. Correcto, ¿no? Porque todo está conectado. Como es el microcosmos, es el macrocosmos. Exacto, perdón, que creo que te he pisado la palabra. Perdón. Claro, sí, así como lo asimilo, ¿no? Y es muy importante la ley de vibración porque es como entender nuestro viaje, ¿no? En el universo, ¿no? Como esa evolución del alma, ¿no? Tú fíjate, Trini, lo importante que es entender esto, que nosotros, dependiendo de cómo nosotros viviremos, vamos a crear una realidad o la otra. Tú llegará un momento, Trini, y todos los que estamos aquí, llegará un momento que, por ejemplo, maestros ascendidos como Cristo, tú llegará un momento que hayas elevado tan conscientemente que tú tendrás la oportunidad de, por ejemplo, de ir a una densidad, a otro mundo, a hacer precisamente el mismo papel que hizo Cristo, a llevar un mensaje o el que ha hecho Buda o cualquier maestro o cualquier iluminado, porque eso es lo que nos va a nosotros, pues precisamente lo que estamos hablando, de qué sirve tener esa conciencia si no la compartimos. Pues lo bonito es compartirlo pues, con alguien que todavía no le ha llegado esa elevación, esa conciencia. Entonces, cuando tú tengas esa oportunidad de llevar esa luz y de llevar ese conocimiento, precisamente entenderemos que esa conciencia crística está en nosotros desde un principio y que es lo que hemos venido a hacer. Eso es súper importante. Ahora, ¿qué es lo que comprendía Cristo, obviamente, con esa conciencia crística y tan elevado que es? El principio de vibración. ¿Cómo era posible que pudiera sanar a un enfermo milagrosamente? Comprendiendo el principio de vibración. ¿Cómo es posible? ¿Cómo opera el principio de vibración? Lo puse en varios ejemplos anteriores. Un mago, un alquímico, un alquimista, una persona muy elevada de conciencia, como era, por ejemplo, una persona que tenga la conciencia crística elevada, comprende cómo opera la geometría sagrada, comprende cómo opera la vibración, comprende que el tiempo y el espacio son solamente una percepción humana y de otros seres sintientes, pero que a lo mejor lo tienen que entender así y experimentar así para comprender que hay entre la causa y el efecto un retardo de tiempo. Entonces, imagínate, si Cristo, por ejemplo, era capaz de comprender el principio de vibración, ¿qué es lo que hacía al sanar a una persona? Daba igual de la lepra o como traerlo de la resurrección, etc. Simplemente era capaz de concentrar y vibrar en un solo punto, como por ejemplo, equivalente a que tú cojas una lupa y concentres los rayos del sol en un solo punto y hagas arder una hoja. Pero para que comprendas que precisamente Cristo, por ejemplo, era capaz de obrar un milagro operando de la misma manera, concentrando en un punto una vibración tan pura y de tanta luz que simplemente lo que no era acorde a la luz desaparecía sin más. Si eran células cancerígenas, desaparecían porque no armonizaban con esa geometría sagrada.
y lo aceleraba en un proceso de espacio y tiempo tan rápido que simplemente en un milagro no existe ni el tiempo ni el espacio, simplemente decreta, concentra esa elevación a ese punto o a ese tipo de programa que tenga esa persona que es discordante a la geometría sagrada y lo sana milagrosamente. O sea, entendiendo este principio de vibración, entendemos cómo operan los milagros o cómo operan realmente lo que nosotros atraemos y lo que creamos en nuestra vida y cómo opera todo. Y por supuesto la geometría sagrada, porque la geometría sagrada se crea bajo vibración. No sé si en sonoterapia, por ejemplo, lo sabemos que actúa así. ¿Cómo se llama, Andrea? A ver si que a mí a veces se me va. Que se empieza, por ejemplo, a través del agua o la arena, que se coloca en una placa, por ejemplo, y se emiten diferentes sonidos y se van formando diferentes patrones geométricos. Masaru Emoto, en el No, libro El eso... lenguaje del agua. No. La cimática. Cimática, exactamente. La no me acordaba el cimática. nombre. Ya, perfecto, ya, perdón. Ahí lo podéis ver, en una placa solamente, añadiendo solamente ondas sonoras, o sea, ondas vibracionales, se genera una figura geométrica u otra. Lo mismo podemos hacer con el pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestra vibración. Lo mismo hacemos con las personas a nivel cuántico, a nivel molecular, como en el macrocosmos, porque como es adentro es afuera. Por eso es súper importante entender que como nosotros viviremos, así es lo que vamos a crear. Qué bonito. Estamos solamente, no hay nada bajo, o sea, nada nuevo bajo el sol, simplemente estamos volviendo a recordar el misterio sagrado, la geometría sagrada. De memoria, ¿no? Exacto. ¿Quieres aportar alguna cosita más, André? Bueno, viendo un poco el PPT, el slide, que entendiendo la geometría sagrada, bueno, que cuando entendemos la geometría sagrada, entendemos que este conocimiento va revolucionando todas las áreas del conocimiento. Se dice que es el santo grial de la energía, de nuestra energía vital, de la naturaleza, de la música, de la salud. Y todo entendiéndolo a través también de los símbolos sagrados que tiene esta geometría sagrada. Vamos entendiendo la geometría sagrada y en sus conocimientos a través de la astronomía, a través de la física cuántica, que todo está conectado y que todo se conecta con la sabiduría ancestral de nuestro tiempo. Por eso se dice que estamos volviendo a recordar el misterio sagrado. ¿Alguien quiere dar alguna aportación más desde su punto de vista, perspectiva, vivencia, experiencia? Yo. Muy bien, Arturo. Dale. Mencionabas que de la vibración y de las frecuencias. De hecho, quisiera compartir, la Tierra tiene una frecuencia, el amor tiene otra frecuencia, la conciencia tiene otra frecuencia, la Tierra vibra una frecuencia 432, el corazón vibra una vibración 528. Entonces, todas esas vibraciones arriba de 400, me parece, ya es vibración del amor. Abajo de 200 Hz se encuentran todas las emociones de miedo, ira, todas las... Entonces, lo que me he dado cuenta que, por ejemplo, con las sonoterapias, cambia totalmente tu perspectiva. Se te cortó, Arturo. Se cortó. ¿Ahí me escuchas? ¿Desde dónde? Sí. ¿Ahí? Sí, perdón, sí, es que hace mucho aire aquí. No importa, está bien. Sí. Entonces, les mencionaba que la Tierra tiene una vibración 432, el corazón tiene una vibración 528, entonces arriba de 400 vibración del amor y abajo de 200 son vibraciones bajas. Entonces, manteniéndonos en una vibración amorosa, cambia totalmente y manera positiva nuestra vida. Eso es lo que quería compartir. Pues muchísimas gracias, Arturo, porque
precisamente tal y como tú lo has expuesto, es súper importante entender eso. No quería meter todavía ni vibraciones en hercios, más que nada porque yo sé que tú lo entiendes ya que has hecho diplomados y demás. Y seguramente que todo lo que estamos aquí también. Pero no me aventuro, por ejemplo, a meter hercios porque entendemos que son vibraciones. Y entendiendo que, por ejemplo, la vibración del planeta Tierra y todo lo que está por encima de esa vibración, o sea, vibrando en armonía, vibrando en amor o vibrando en gratitud, como dije antes, estás precisamente vibrando en geometría sagrada. Todo lo que sea por debajo, ya lo que se acerca al miedo, al odio. De hecho, además lo he compartido varias veces en el grupo de WhatsApp, las vibraciones, cómo actúan y cómo actúan en cada órgano, etcétera, etcétera. Lo importante que es entender que vibrando en armonía generamos armonía. Todo lo que se genere desde miedo, juicio, ira, rabia, egoísmo, etcétera, etcétera, destruye geometría sagrada y esa vibración son muy bajas, son dañinas para tanto como para uno, como para con el todo, como para con los demás. Así que justo lo que tú dices, vibrar en armonía, vibrar en amor, vibrar en gratitud y vibrando solamente en eso no hace falta además comprender ni de los hercios, que sí es necesario porque cuanto más conocimiento mejor, pero solamente estando en un estado de armonía, de amor y de gratitud, ya estamos vibrando en esos hercios y ya estamos vibrando y creando geometría sagrada, creando en consciencia con el todo, la creación. Muchas gracias, Arturo, por tu aporte. Gracias a ustedes. ¿Alguien más desea compartir alguna cosita? Antes que nada, se ha comprendido lo que se ha puesto hasta ahora, porque yo muchas veces a lo mejor creo que hablo o muy raro, no me escucho. Entonces, yo creo que sí, me he expresado bien, ¿no? ¿Ha entendido? Y lo que ha expuesto Andrea también, y yo creo que todos hemos hecho de esta clase que faltaban, de hecho, falta PowerPoint por compartir, pero ya lo haremos más adelante, porque se alarga la clase y al final no sé cómo lo hacemos, pero hacemos que las 2 horas siempre sean camino a 3 y a más si nosotros nos dejáramos. Teníamos una meditación para la vibración que la compartiremos al final en WhatsApp porque si no se alarga mucho y yo sé que hay personas aquí que tienen cositas que hacer. Entonces, por mi parte, agradecerles a todos y a cada uno su asistencia, su existencia y que vibro con ustedes también y que, por supuesto, que esto no quede en olvido y que lo lleven a la práctica día a día, en cada momento, en cada pensamiento, en cada sentimiento y en cada emoción en su ser. Vibren en armonía, vibren en gratitud, vibren en amor con ustedes mismos y para con los demás y estarán geometrizando conscientemente. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Los amo. Para cerrar, últimos 2 minutos. Vamos a cerrar los ojos. Los voy a invitar a que cerremos los ojos, a que pongamos nuestras manos sobre nuestro corazón, que lentamente vamos inhalando paz, vamos inhalando equilibrio, vamos inhalando fuerza, vamos inhalando luz, vamos inhalando amor y al momento de exhalar vamos eliminando toda nuestra tensión, todo lo que nosotros pensamos que nos va a conectar con estados de miedo, todo lo que no esté en armonía con nosotros, los vamos exhalando lentamente. Y vamos a agradecer, mientras respiramos, lentamente vamos a agradecer a nuestro ser superior, a Dios, a todos los maestros que nos asistieron en esta clase, esta energía sagrada que fue creada. Vamos a agradecer desde nuestro interior la oportunidad que tenemos para seguir creciendo en luz y en amor. Vamos respirando lentamente, muy suavemente. Vamos abriendo los ojos y nos vamos a incorporar al eterno presente, llenándonos de gratitud, luz y amor.
Muchísimas gracias. Qué rico. Qué paz. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Gracias, Un gusto gracias. verlo, sentirlo, conocerlo. Muchas gracias. gracias. Honrada. Gracias. Bonito fin de semana. Feliz fin de semana. Que sean muy felices y vibren bonito. A vibrar Hecho bonito. está. Gracias. A vibrar.